Non so dirti se finisce, forse siamo ad una svolta, se hai di là di quella porta c'è una stanza immaginaria dove l'aria era chiusa nel respiro di noi due. Siamo stati prigionieri di testarde convinzioni, viaggiatori solitari nelle nostre delusioni, fino al punto di partire per non ritornare più. Però se tu lo vuoi, io faccio finta che tu non sei più tu, e ricomincerà. Con te sarà diverso come non lo è stato prima, e tutto tempo perso finirà con domattina. Ti vedrò con altri occhi, ti vedrò sopra il mio cuore, finché il grido del mio amore finalmente sentirai. Con te sarà diverso. Hola, soy Pablo Buniac y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Canto Psicofísico en vivo. Canto psicofísico es la conjunción de muchas disciplinas, corrientes, escuelas y áreas en las que la voz cantada encuentra su lugar. Como cantante y profesor de técnica Alexander, estoy interesado en abordar el canto como una actividad que involucra nuestra totalidad, es decir, todos los fenómenos que pasan tanto por el cuerpo como por la mente del cantante o el profesional de la voz. Con invitados expertos en su disciplina, hablaremos de todo esto y mucho más en este ciclo de conversaciones llamado Canto Psicofísico en Vivo. Muy buenas tardes, son las 12:05 del viernes 16 de abril, 12:05 de México, del centro de México. Y hoy estoy súper feliz porque hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de la Voz. Entonces, pues es una alegría poder estar haciendo esta conversación de hoy con una persona que tengo de invitada que está en España, donde allá son, creo que las 7:05, ahora le preguntamos. Y hoy tenemos a Viviana Flores. Viviana es cantante, es vocal coach, tiene varias certificaciones internacionales, IBT, IBA, Modern Vocal Training y Neuro Vocal Method. Es especialista en rehabilitación y en perfeccionamiento de la voz profesional, con más de 20 años de experiencia escénica y casi 11 de experiencia docente. Además es entrenadora en el habla y el canto y profesora en la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla. Bienvenida, querida Viviana. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allí, por México? Muy bien, acá es un día de un calor en San Miguel de Allende, un calor tremendo. ¿Cómo está Sevilla? Bueno, Sevilla es la ciudad del calor de España, así que ya empezó el verano en la mitad de la primavera. Ay, cómo quiero conocer Sevilla, Viviana, no te das una idea. Bueno, ya llegará el momento, no te preocupes, no te preocupes. Y te encantará además. Fíjate, yo llegué hace 20 años y aquí estoy. Porque tú, Viviana, eres colombiana, ¿verdad? De nacimiento. Yo soy colombiana, soy de Medellín, de una de las ciudades tangueras de Colombia.
Es verdad, es donde murió Carlos Gardel. Sí, señor. Exacto, Sí, exacto. señor. ¿Qué, Y qué no está, y no es tanguera porque haya muerto Carlos Gardel, ¿eh? Que haya muerto Carlos Gardel allí significa que ya era tanguera. Claro, o sea, ya por algo estaba Gardel ahí. Exacto. Claro. Oye, pero qué coincidencia nosotros, porque yo llevo 20 años viviendo en México también. Yo tu acento lo escucho español. No sé, Claro. no sé cómo escuchas el mío. Yo quiero sonar mexicano, pero no sé ya. No sé, no sueno ni de Argentina ni de México, ya es una mezcla. Pero No, sí, no nos volvemos, no nos volvemos, a ver, ¿cómo te explico? Somos de aquí y de allá, pero tampoco somos de ningún sitio, ¿te ¿sabes? acuer- te acuerdas de una canción de Facundo Cabral? No sé si conociste a Facundo Cabral, Sí, que se llamaba No soy de aquí ni soy de allá. no Así, tengo edad ni porvenir. exacto, así me Y siento. ser feliz es mi color de identidad. Viviana, bueno, bienvenida. Vamos hoy a conversar sobre la voz, sobre el cuerpo, la comunicación, todo lo que implica nuestra vida como docentes, como cantantes. Y a mí me gustaría saber, Vivi, cómo empezaste, bueno, a cantar, como hace más de 20 años, supongo que en Colombia. Pues sí, fíjate que lo de cantar en mi vida ha sido una constante. De hecho, la primera vez que yo me subí a un escenario, Pablo, tenía 4 años. Wow. Y fue una cuestión anecdótica. Estaba allí en Medellín, Colombia, en el Colegio de las Monjitas. Sí. Y bueno, había un acto en el colegio y yo veía que las niñas se subían a cantar al escenario. Ah, pues entonces yo también, si todas se subían a cantar, yo también. Ajá. Y me subí a cantar y mi padre y mi madre se tapaban la cara. Y esa fue la primera vez que me subí a un escenario. Y yo creo que a partir de ahí, pues me volví adicta al escenario. Y, Dime. claro. Y después, digo, de manera profesional, ¿cuándo fue que empieza? Eso fue un camino largo, ¿sabes? Fue un camino muy largo porque ya después de ahí, entonces, claro, a las niñas, porque a mi hermana también le tocó, nos pusieron en el conservatorio de música y bueno, lo normal que se hace cuando un niño, uno le ve determinado talento. Pasaron muchos años que no estuvieron libres de percances emocionales, uno debido a un comentario de un jurado de un concurso y otro debido a un acoso laboral. Y por eso ahora me dedico tanto al cuerpo y a todas estas cosas, porque tiene mucho que ver. En esas dos ocasiones, la primera por un jurado de un concurso, por un comentario que hizo, y la segunda por lo del acoso laboral, no tenía voz, me afectó la voz. Ajá. Y para mí cantar siempre fue mi válvula de escape, como quien dice, ¿no? Y no tenía voz, pero ni para hablar. Total, siguieron pasando los años, yo ya, no sé, como que no quería cantar, como que no, como que esa remembranza de esas cosas que pasaron y como que no me dejaba cantar y de pronto un día me propusieron ser parte de una agrupación folclórica allí en Medellín y me insistieron tanto que para que no me dijeran más fui a la audición. Con tan buena suerte que me quedé en el grupo. Y Ujú. entonces ahí digamos que empecé ya a hacer pinitos profesionales, pero claro, tú sabes que en muchos de nuestros países lo de cantar es como, anda ya, pero eso es un hobby, ¿tú qué estudias de verdad? ¿Tú en qué trabajas de verdad? Y yo siempre digo, pero ¿qué pasa? ¿Que cantar es un trabajo de mentiras o qué? Claro. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, qué lindo que cantes, pero hay que hacer otra cosa. Pero en serio, ¿tú qué haces? ¿No saben? Sí, claro, claro. Total, que, bueno, sí, mi carrera de verdad es administración de empresas, la de verdad, De verdad. o la que llaman de verdad, porque la de verdad es la que tengo ahora. Y bueno, pasaron los años tal, y de pronto Viviana se ve en España y se ve, digamos, libre, ¿no?
Ujú. Ya era adulta, ya además tenía todas las oportunidades del mundo por delante en España, digamos, tal. Y en la búsqueda activa de trabajo en España, un día vi un letrero en un periódico que decía se busca cantante. Y digo, esa soy yo. Esa voy a ser yo. Wow. Y empecé. Y desde entonces no he parado. ¿No has parado No he parado, no he parado. No he parado. y te Bueno, he has parado quedado con en la España? pandemia. Te has quedado en España. Me he Sí. quedado en España porque me he enamorado, tengo 2 hijas preciosas y a esas 2 hijas preciosas les debo, francamente les debo, aunque cuando lo decidí todavía no las tenía, les debo que ahora sea vocal coach. Porque siempre pensé, sí, yo podré seguir cantando toda mi vida, pero en el ámbito que yo me movía, que era un formato que en España se le conoce como orquesta, que es un poco diferente a las orquestas nuestras de Centro y Sudamérica, pero es un formato de banda grande, con vestuarios muy pomposos, incluso a veces con muy poca ropa y todo ese rollo. Un vestuario así tipo Beyoncé y todas esas historias. Entonces yo siempre pensaba, decía, a ver, Viviana, tú todavía estás de muy buen ver, pero llegará el momento en que querrás seguir cantando, sí, pero en otro formato. Y de todas formas, tú quieres seguir trabajando con la voz. Y entonces fue cuando decidí convertirme en vocal coach y empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y no he parado de estudiar hasta hoy. Y no vamos a parar, Viviana. Yo creo, No, no vamos a parar. cada vez que leo, investigo, tomo un curso, veo lo infinito que es nuestro campo, ¿no? Cada vez es más, y qué hermoso es poder coincidir en concebir el canto como una actividad realmente compleja que involucra muchas ramas de muchas cosas, ¿no? Disciplinas físicas, psicofísicas, psicológicas, qué sé yo, es infinito el campo y me encanta poder verlo así. Y me encanta también esta vulnerabilidad de decir, no sé nada, ¿no? Y voy a tener que seguir estudiando y seguir viendo y seguir haciendo, porque es tanto, ¿no? Yo seguramente te ha pasado a ti de tener maestros, no sé, tradicionales, llamémosle de alguna Sí, manera, los que, tuve, ¿verdad? Que claro. de esos que llegas ok, vamos, vocalizamos, y ya, y esa es la clase. ¿Y cómo? ¿Y todo lo que está pasando? ¿Y de dónde aparecen las emociones? ¿Y cómo las emociones se involucran con el sonido, ¿no? Entonces, me gustaría todo esto, ir hablando de cómo la voz, el cuerpo y el acto de comunicarse se relacionan. Quiero... Esa búsqueda me encontré contigo justamente. En esa búsqueda fue que me encontré contigo hace, yo qué sé, unos 5 años quizá, que nos Ah, conocimos. ¿cómo fue, Vivi? Ya ni me acuerdo. Yo sí, tú sabes qué me pasa a mí, que es que tengo una memoria que es que era tremenda. Esa es otra anécdota. En la orquesta me decían la Vivipedia. Me acuerdas todo, me acuerdas todo. Porque me acordaba de todo y de las letras de las canciones de todos los compañeros, ¿sabes? Era una cosa tremenda. Bueno, pues a ti te conocí justamente en esa inquietud de decir, bueno, ay, sí, ya sé mucho de vocalizaciones, ya sé mucho de escalas, sí, pero me estoy quedando corta. Hay algo que me hace falta para poder explicarle a la gente, para poder explicarle a las personas qué es lo que está ocurriendo en realidad con ellos. Porque claro, Mm. tú empiezas a hacer una escala, yo qué sé, y la persona está ahí haciendo ki, y de pronto se le escapa algún gesto y tú tienes que saber ese gesto a qué se debe, o por lo menos tener la deferencia de preguntarle qué ha pasado, qué ha sentido, no sé, algo así. Y entonces en esa búsqueda te encontré a ti a través de, ¿cómo se llaman? Ay, Ah, los chicos de sí, Estados que Unidos, de es eso, Total Vocal ellos. Freedom. Total Vocal Total Freedom. Vocal Freedom, efectivamente. Y entonces, claro, yo quería saber más y quería saberlo Sí. además rápido porque soy muy impaciente.
Ah, claro, ya me acuerdo que tomamos unas clases, hiciste unas clases Claro, y entonces yo le conmigo. dije al chico, le dije, mira, es que mi inglés es bastante regulera y quiero entenderlo todo. O sea, quiero tardar poco entendiéndolo todo. Y me puso en contacto contigo. Claro, claro. Y Sí, ya así me fue acuerdo. que nos conocimos. Y desde Sí, sí. entonces, pues, así unas veces más y otras veces menos nos vamos siguiendo. Sí, yo creo que la pandemia nos ha conectado más, ¿no? Es como que estamos, pareciera que el mundo ahora de la voz es un club donde estamos, todos nos conocemos, todos estamos relacionados. Sí, es maravilloso eso. Sí, Eh, a mí me encanta, a mí es, eso me encanta. Se ha sí, convertido el mundo en ese verdadero pañuelo que hablábamos en los dichos. es impactante, sí, sí, sí. Entonces, Y claro, en esa búsqueda te encontré a ti porque resulta que siempre se ha pensado en la voz como esa cosa mística, mística y maravillosa, que quien la tiene para cantar la tiene y quien no, pues mala suerte, ¿no? Y sí, resulta que no es así del todo, ¿eh? Es que el cuerpo funciona como un todo. El cuerpo es un todo. Y un todo, si es un todo, tenemos que implicar la voz en él. Es decir, la voz no está exenta del funcionamiento del cuerpo y o al revés. claro, exacto. Sí, totalmente. Y como Alexander hablaba de, él decía, somos una unidad psicofísica, ¿no? Y decía, habrá actividades un poco más físicas y actividades algunas más mentales, pero siempre van a estar interrelacionados. No podemos dividir, ¿no? Somos una unidad psicofísica indivisible. Lo que nos pasa mentalmente, emocionalmente, siempre va a tener un resultado en el cuerpo y viceversa. Entonces, qué bueno tener frente a nosotros un alumno que observamos desde este lugar, ¿no? Desde, a ver, eres todo eso que está ahí, cuerpo, emoción, sentimiento, voz, sonido, tanta cosa. Dime, Porque me Viviana, ha pasado con todo esto, dime, no, dime y te pregunto después. que hay una cosa que me ha pasado con todo esto que venimos hablando, porque claro, como yo considero que hay una interrelación entre el comportamiento del cuerpo, la voz y el estilo comunicativo que tenemos, cuando estoy en las clases, por ejemplo, en la escuela de cine, se llama ECAES, por cierto, saludos por ahí a los que nos están viendo, eh, es curioso como, por ejemplo, con los chicos de primero, como que se asustan un poco, porque cuando llegan a la clase de voz, todo el mundo se imagina, oh, vamos a cantar. Verás, sí, pero no. Sí, Cantar, sí, también, pero no es lo único que vamos a hacer. Y ajá, entonces, claro, cuando empezamos las clases y yo empiezo, digamos, a desvelar un poco las tensiones que voy viendo en los alumnos, un ejercicio que me encantó, que lo aprendí de ti, es el de los pies, el de percibir bien qué es lo que apoyamos, qué es lo que, ¿sabes? De hecho, cuando empiezo a hacer todas estas cosas y le digo a alguna chica, vamos a descargar la espalda, vamos a intentar no sé qué, en fin, dicen, uy, la profe es medio bruja. claro. Claro, lo que pasa es que has agudizado tu percepción y tu observación del alumno, ¿no? Que es Claro, un, son muchos años. claro, es un trabajo que se va entrenando, ¿no? De ver qué está pasando. Y claro, él es la brujita Viviana. Te quiero poner unos saluditos que tenemos. Georgia Díaz, parabéns pelo Dia Internacional da Voz, parabéns pelo seu trabalho. Georgia Díaz es de Brasil, es una profesora, es una cantante, profesora de Alexander. Tuvimos un vivo hace poco, pero vive en Holanda. En Felicidades, Holanda. Georgia, te Oh. mando un beso grande. Tenemos a Lena Minova, que nos manda unos barquitos. América dice felicidades, Viviana Flores. Siempre es un gusto escuchar tu voz y tu experiencia en este día tan especial. Ay, Para Ame, qué todos. bonita. Está allí cerquita de ti, es de México. Ah, América Campos. No, no la conozco. Y Josué, le mandamos un beso a América. Josué, Jesús, Pablo, realmente una persona de luz. Me da vergüenza. Totalmente, yo estoy de acuerdo con Felicitaciones. él. Felicitaciones de ir adelante, me da vergüenza. América, gran maestra, Viviana.
Marcela Barragán, excelente invitada, Vivi. Mucho que aprender de ella. Qué lindo. Ay, gracias, Marce. Qué También está cerquita lindo. de ti, en Monterrey está ella. Marcela, creo que sí, la conozco. Estuvimos en un curso contigo juntas, de Ah, hecho. estuvo Marcela, claro, claro. Sí, sí, sí. Diana dice, qué increíble que se conocen desde antes, qué orgullo escucharte, Pablo. Gracias, Dianita. Bueno, Vivi, entonces vamos a abordar esto de voz, cuerpo, comunicación. ¿Cómo tú trabajas este tema en clases? ¿Cuál es tu concepción? Sí, sabemos esto de que hablamos de cómo interactúa cuerpo y mente con la voz y todo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, pues la verdad es que en cuanto al trabajo directo con las personas, perdón, yo me he hecho como un mapa, ¿sabes? Y ese mapa incluye el cuerpo, evidentemente entero, pero sobre todo me fijo mucho en la intersección de esos tres sistemas, que son el respiratorio, el articulatorio y el propiamente fonador. Me fijo mucho en la interacción de esos sistemas y en cómo se está produciendo la intersección que se llama voz, ¿vale? Esos tres sistemas pues están afectados por diferentes factores, tanto internos como externos. Si nos vamos a los factores externos, eso nos va a desplegar un estilo comunicativo basado en el contexto. Factores externos, estímulos externos como la condición socioeconómica, el momento geográfico o el sitio geográfico donde vive, porque eso también interfiere en la manera de la persona comunicarse y utilizar la voz. Por ejemplo, la afectividad que recibe del medio, la persona, que está interrelacionada con el ámbito interno, con los estímulos internos, porque ya cuando nosotros recibimos un estímulo externo afectivo, nuestras emociones se disparan, ¿vale? Y a su vez, como estímulos internos, pues es todo el emocionario particular de las personas. Es difícil trabajar desde lo interno porque a veces el alumno no se abre con nosotros y bueno, si no se abre tampoco podemos entrar en ese mundo emocional atacando, ¿sabes? Pero creo que es el más gordo. Creo que es donde está casi el 90% de las tensiones que desarrollamos en cuanto a la movilidad, a la postura y al uso de la voz. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Pues mira, hay como varios... Yo, por ejemplo, con los actores en la Escuela de Cine y Artes Escénicas, es un trabajo de 3 años. No es que en primero veamos una cosa, en segundo veamos otra y en tercero veamos otra, como un programa universitario o un programa normal de estudios, ¿no? Yo la asignatura la diseño en 3 años. Ajá. Desde que cojo al alumno en primero y ya cuando sale por la puerta con su título de actor, ¿sabes? En ese caso. Estoy hablando en el caso de los actores. Los cantantes los manejo de otra manera porque también son otro momento, ¿no? Entonces, en este caso yo, en principio, en primero, hago un mapa de los chicos. Lo que me hago es un mapa de los chicos e intento, incluso en cierta medida, en la medida sana, ser un poco su amiga, ¿no? Para poder darme cuenta de ese mundo, de esas emociones, para poder darme cuenta de esas reacciones, incluso para poder darme cuenta de su contexto vital. Porque de ese contexto he descubierto que incluso en mí misma, dependiendo del contexto en el que estemos viviendo, el cuerpo se comporta para defenderte o para defenderse. Sí, ¿vale? Entonces ese primer momento, ese primer año, digamos, es como un mapping. Hago el mapa de los chicos, hacemos muchos ejercicios de voz, hacemos muchos ejercicios de respiración, porque yo también he visto que esa famosa corriente, no sé cómo decirlo, pero bueno, el mindfulness, sí, a través de los ejercicios de vocalización se puede hacer mindfulness. Sí, porque finalmente no, es una calidad de la mente el poder estar atenta
a algo, ¿no? Entonces tú puedes estar mindful en tu canto y en tu voz. Claro, Qué lindo entonces, que sí, lo sí, uses. Sí, 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 claro, sí. entonces lo uso desde ese punto de vista como para aislar las emociones y poder trabajar con el cuerpo libre. Claro. Sí, 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 sí. En, ya cuando estamos en segundo, cada alumno ha tenido un desarrollo, porque yo pienso que esto de enseñar la voz no es un proceso estándar. Ujú, ujú. No, no, no hay un proceso estándar. No, claro. Tenemos que ir reelaborándonos permanentemente, ¿no? Como Y, docentes. Eh, ¿no? Y el alumno lo tenemos que poner en conciencia de que algunas veces incluso siente que va para atrás, pero no es que vaya para atrás, es que se está reelaborando. Porque es que no es reeducando, es que yo creo que la palabra correcta no es reeducando. Está como asimilando todo eso que ahora sabe hacer ujú. y parece que va para atrás, pero no, no va para atrás, es que está ajustándose, está Sí, ajustándose. es que eso nos pasa también, no sé si te ha pasado a ti como estudiante de canto, ¿no? Esta sensación que a veces tenemos de que la evolución no es tan sostenida como uno pensaría. Uno quiere sentir que va progresando, progresando, y creo que siempre estamos progresando, nada más que a veces se percibe como momentos de estancamiento, ¿no? Pero en realidad no es así, es que siempre vamos reasimilando todo lo que va sucediendo, lo vamos reelaborando, lo vamos reformateando, pero siempre seguimos ascendentemente, ¿no? Claro, yo vi por ahí, me parece que fue un comentario de la doctora argentina Laura Neira al respecto, y comparaba ese proceso de estancamiento con el vuelo de un colibrí, ¿sabe? Con el vuelo de un colibrí, porque el colibrí va volando, ta, 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 y cuando necesita combustible, por llamarlo de alguna manera, entonces se para, pero sigue moviéndose. Se Qué para en la lindo, florecita, pero sigue moviéndose. es No sé qué hermosa te la analogía. Sí, 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 a mí me encantó por eso, porque es verdad, aunque parece que nos estancamos, no, no estamos estancados, es que hay alguna otra cosa moviéndose que te está alimentando. Exacto. Entonces, no os preocupéis que no nos quedamos estancados en el proceso, simplemente estamos alimentándonos de él, estamos alimentándonos del proceso. Vale, entonces ya en segundo ya empezamos a descubrir otras cosas, ¿vale? Y en tercero es cuando ya la caja de Pandora se abre y descubrimos hasta qué punto un alumno, en este caso actores, sí sirven verdaderamente para cantar, aunque todos ya canten. Descubrimos que alumno, por ejemplo, puede sacarle partido al doblaje, que alumno, porque claro, en el caso de los actores alguien pensaría, hombre, pues que son actores y ya está, que no, no son actores y ya está. A los actores, de hecho, la voz les sirve para infinidad de cosas. ¿Mm? En el proceso de los cantantes es un poco diferente porque además de que yo prácticamente solo doy clases individuales, porque no sé, me gusta más también, doy algunas clases de grupo, sí, porque tampoco, ¿verdad? Pero, pero me encantan vivir el proceso peer-to-peer, ¿sabes? Pero ahí en la escuela de cine ¿son grupales o individuales tus En clases? la escuela de cine son grupales y en mi Ajá, despacho particular ya sí son individuales. Es individuales. que hago las dos cosas. Sí, a mí también me gusta muchísimo trabajar de las dos maneras. Y en grupo lo he disfrutado tanto, y con esto de la pandemia ha sido difícil, Muy pero, difícil. pero a través de los cursos en línea también se ha logrado esa comunidad que me gusta de los grupos. Y, ok, y en tercer año entonces, Viviana, ¿qué En haces? tercer año ya lo que hago es destapar la caja y los dejo que naveguen. Los dejo que naveguen solos. Ajá.
solos, monitorizados, por llamarlo de alguna manera. Y entonces ya es como he venido en primero y en segundo, trabajando en ese mundo emocional y en ese contexto social en el que el muchacho o la muchacha se maneja, y he venido trabajando en los bloqueos respiratorios, que muchos de los bloqueos respiratorios tienen que ver con lo que tú haces, justamente. Sí, sí. Porque descubres, yo qué sé, posturas indebidas, descubres hábitos de movimiento, hábitos de movimiento que son incluso en casos contraproducentes. Descubres, por ejemplo, en el último año, el excesivo uso de los tacones altos, cómo ha deformado el cuerpo de una chica de 22 años. O sea, que tampoco tiene más. Claro. Uy, uy, uy. Y entonces, tú lo sabes, o sea, los tacones son monísimos y estamos guapísimas todas con los tacones y todo lo que tú quieras. Pero claro, hacen una, ¿cómo llamarlo? No sé cómo le diréis vosotros en Alexander, no me acuerdo. Pero crean una especie de inestabilidad en la postura habitual de la persona que afecta a la laringe directamente. Claro, bueno, es que todo el sistema se desequilibra, ¿no? Y siempre va a haber compensaciones musculares intentando sostenernos en el espacio, pero te quiero contar algo no es gracioso, pero es interesante para ti. Sabes que hay una profesora de técnica Alexander que su nicho de trabajo, ella trabaja solamente con gente que quiera usar tacos altos, tacones. Se llama China Wine, ahora la busqué porque no me acordaba, la conocí en un congreso de Alexander. Es fantástica ella. China Wine es de color, bellísima, pelona, lo bella que debe ser para que Que no quede. necesita el pelo. No necesita pelo, es una guapura de mujer, creo que jamaiquina. Les recomiendo a los que están mirando buscar el trabajo de China Wine, ahora lo voy a anotar. Y ella es interesante porque ella llegó a la Escuela de Técnica Alexander a formarse, y lo que me contaron es que ella dijo, ella usaba usa unos tacones así, No y ella sé. dijo, voy a poder seguir usando tacones, si no, no me voy a formar como maestra. Y el profesor, el director, que creo que fue Walter Carrington, le dijo, sí, vas a poder. Y ella aprendió cómo usarse de mejor manera arriba de sus tacones. Entonces es muy interesante. Pero bueno, ahora claro, es que esa es la historia, O sea, hay que aprenderlos a usar. Sí, y es como, ¿sabes qué, Viviana? Como nos relacionamos nosotros con el mundo, con los objetos, con el micrófono. Digamos, lo mismo, si hablamos del mal uso que podemos llegar a hacer, es tan malo pararse sobre tacones que usar el micrófono cortándonos y comprimiendo la laringe, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo nos es que relacionamos? es súper curioso, es súper curioso. Justo eso es lo que descubrimos en el primer año en la escuela, cómo nos relacionamos con nuestro ambiente de trabajo en ese momento, ¿no? Entonces, eso crea, digamos, una lectura del cuerpo y de esa voz en ese momento, porque la voz, además de las palabras, sus características acústicas son muy elocuentes para los que somos maestros de voz. Dicen muchas cosas. Entonces, claro, elaboramos la historia personal. En segundo ya lo empiezo en primero a trabajar un poco, porque evidentemente no nos vamos a pegar un año entero con eso, pero sí empezamos a trabajar ya en segundo más en profundidad en las zonas de tensión, en cómo compensamos, cómo hacemos las compensaciones esqueléticas y musculares. Por eso el concepto ese tan maravilloso que aprendí de ti de tensigridad me ha enamorado. que me dijiste que era un concepto de arquitectura, y sí, es cierto, es un concepto de arquitectura, pero Jesús, qué bonito. Es hermoso, es hermoso. Déjame buscar, así le mostramos a la gente, porque no me acuerdo quién era el nombre del arquitecto, es un nombre raro.
Es hermoso el concepto, ¿no? Ahora lo Yo hablamos. es que cuando empecé a buscarlo, porque te lo escuché a ti, cuando empecé a buscarlo y veía esas mesas paradas con cables y cosas de ese tipo, decía, pero si es que nosotros somos eso, si es que el cuerpo Sí, humano es eso. y te voy a decir, hay opiniones muy encontradas, ¿no? Incluso dentro de la técnica Alexander, que gente que no está para nada de acuerdo con compararnos con una organización de tensegridad. La tensegridad es un concepto, si como dijiste, viene de la arquitectura, y el arquitecto que lo acuñó este término es Buckminster Fuller, que él hacía eh, edificios y estructuras utilizando partes rígidas y partes móviles. Entonces, generó estructuras maravillosas que se mantienen casi que por sí mismas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hubo gente que empezó a comparar a nosotros, nuestra estructura física, pues en parte es cierto, tenemos partes porque la palabra tensegridad es tensión Tensión, e integración, ¿no? Entonces, integración. y utiliza, tenemos estas partes rígidas y estas partes flexibles, ¿no? Como los huesos rígidos y flexibles, los músculos. Entonces, de algún modo, el cuerpo está realizando estas compensaciones musculares para que un cuerpo de X cantidad de kilos puede estar En pie. en pie, ¿no? Eso es una maravilla. Sí, A mí es que me resultó precioso. Entonces, digamos que me apoyo un poco en la parte que le toca al ser humano de ese concepto, porque es verdad que no todo el concepto arquitectónico es válido para el cuerpo humano, pero me apoyo un poco en eso para esas compensaciones y a partir de lo que me describe ese cuerpo, y que te lo digo de verdad, que casi que lo he hecho por un estudio en mí misma y enseguida os lo cuento, entonces descubro ciertas actitudes psicológicas, ajá. Aquí, incluso hacia el propio uso de la voz. claro. Te digo que enseguida os lo cuento y es lo siguiente. Cuando yo llegué a España, pues era una chica de veintitantos años, muy jovencita, pero claro, yo llegué a España pues como llega un inmigrante a buscar su sueño, ¿no? Un poco con una maleta con 3 mudas de ropa, el pasaporte y poco más, ¿vale? Sí, sí. Y entonces llegué con un tipo de visado, que era un visado de turismo, que se me terminaba en un tiempo determinado y que si no encontraba nada, pues tenía que volver a Colombia. Total, que me enamoré y contra todas las historias decidí quedarme, pero claro, a partir de que se caducó ese tipo de visado, pues yo estaba sin papeles en España. Y mi Claro. cuerpo hizo esto, Ajá. esto. Sí, sí. Yo me miraba en las fotos, me miro en las fotos de aquella época, en alguna foto de aquella época y digo, ¿qué haces, Viviana Flores? O Y sea, yo empecé a llamarlo la caparazón. lo descubriste eso después. Sí, Del tiempo. con el paso del tiempo lo descubrí. Y con base en eso empecé a mirarme en la foto de los diferentes estados de mi vida en los últimos 20 años. Sí. y, y digo, claro, es que me puse una caparazón. Me puse un mecanismo de defensa, soy indocumentada, me pueden deportar, soy inmigrante, a lo mejor me rechazan, o sea, el contexto social y geográfico en que en ese momento me movía, aún ya siendo cantante, fíjate, claro, de escenario en escenario era muy fácil que me pillara la policía y me deportara, verás tú. Era En un mi cuerpo, estrés permanente. Bueno, esto sí, que estás describiendo, esto es lo que nosotros le llamamos el patrón de sobresalto. Cuando ahí estamos, está, el estrés, ¿viste? Cuando uno escucha una explosión, ¿qué hacemos? Esto, ¿no? Esta sí. protección, esta coraza que es un reflejo. Y a veces vivimos la vida con este patrón de sobresalto. Hay mucha gente que habla así, se mueve así,
Y sí, seguramente tiene que ver con esto que dices, que te estabas protegiendo. Estaba protegiéndome, era una tortuga que cuando veía a la policía ¡prum!, metía la cabeza y ya está. Claro, claro. Y entonces, cuando descubrí eso en las fotos, empecé a escuchar grabaciones de mi voz de la época. Y digo, ay, 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 Pedrín, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y las comparaba con grabaciones actuales. Claro, aquella voz era una voz apretada, una voz tensa, una voz incluso con poquísimo vibrato, cuando una de las virtudes y o defectos, depende de quién me escuche, que yo he tenido siempre, es que tengo un vibrato muy, muy apreciable y Sí. lo manejo, ¿verdad? Que se me da bien el vibrato, vaya. Y entonces, y yo decía, ¡hala! Claro, es que todo esto me está apretando. Claro. Entonces, esa es la lectura que en segundo ya empezamos a hacer cada uno, en segundo con los actores y actrices. Actitudes psicológicas y cómo modifican mi postura, mi manera de caminar, evidentemente mi forma de hablar, incluso mi manera de mirar, todo, Pero todo. fíjate cómo hiciste ese camino, o puedes hacer el camino de ahora observar a los alumnos, pero porque antes pudiste observarte a ti misma, ¿no? Yo creo que es tan importante hoy por hoy entender, si ves casi todas las disciplinas, el mindfulness, no sé, la técnica Alexander o cualquier técnica somática, todo va orientado a hacernos conscientes. Y si podemos ser conscientes de nosotros primero, eso va a permitir que podamos ver algo más, ¿no? En los otros. No te quiero interrumpir, nada más te quiero leer cositas que se quedan atrasadas. Saúl del Monte dice, muy interesante, gracias mil. Un abrazo, Saúl. Jesús es un amigo mío de hace tantos años. La tensegridad es utilizada también en la osteopatía, amigo querido. La uso mucho en tendinitis. Ahí Qué está. lindo. Ay, Jesús, bueno, tenemos que hablar de eso, a ver cómo ustedes, de cómo hablan de eso. Qué interesante. Jesús es compañero mío de la primaria hace tantos años. Sí. Y ¡Qué bonito! sí. Qué bonito. Bueno, entonces, siguiendo en ese orden de ideas, ya en tercero empezamos a descubrir, con base en lo que hemos logrado mejorar o corregir, empezamos a descubrir las características de esa, o sea, desde la conciencia que venías hablando tú con el mindfulness y toda esta historia, desde la conciencia de cómo soy, quién soy y qué habilidades tengo, empezamos a descubrir y o a crear una conducta comunicativa. Ajá. Empezamos a, incluso desde el punto de vista físico y fisiológico, a darle un espacio a nuestros órganos internos, porque es que a veces se nos olvida que los pulmones necesitan su espacio y que el diafragma necesita su espacio. Y que si estamos en la postura de la tortuga, como era la mía, pues no lo tienen. Claro. No lo tienen. Y empezamos a construir yo lo llamo una respuesta adaptativa a determinado tipo de estímulos. Tú sabes bien que cuando estamos en el escenario, aunque seamos actores, cantantes, lo que sea, estamos muy desnudos ante el peligro y desde luego estamos recibiendo estímulos de muchos tipos. Entonces, tenemos que aprender, desde mi punto de vista, que es el mío y el que tenga otro, pues lo comentamos y me encantaría además saberlo. Creo que hay que desarrollar justo eso, una respuesta adaptativa a determinados tipos de estímulo, porque la reacción, ante un estímulo uno reacciona o responde, ¿vale? Pero creo que para los artistas escénicos la reacción debe ser del personaje y la respuesta adaptativa de la persona, del actor o del cantante.
exacto, ¿no? Como que hay el observador por fuera, ¿no? Del personaje o de lo que están interpretando, ¿no? Pero ser capaz de tomar conciencia de estas respuestas. Efectivamente. Y entonces esas respuestas pues pueden ser a estímulos afectivos, a estímulos cognitivos o a estímulos sensoriales simplemente. Tú imagínate, yo por ejemplo, pongo mis ejemplos no porque sea Dios ni nada de esas cosas, sino porque es que a quien mejor conozco es a mí misma. Como decía Frida Kahlo. Exacto. Me pinto a mí porque es a la que mejor conozco, me pinto a mí misma. Algo Sí, así decía, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo. Yo, en este tipo de agrupación que os conté hace rato, que trabajaba aquí en España y que trabajé durante 15 años, pues es un tipo de agrupación que aquí lo llaman una orquesta de verbena. Una verbena en España es, supongo que lo conoceréis en todo el continente hispanoparlante, pues una verbena es una fiesta popular. Uh-huh. Una fiesta en la calle prácticamente, muy ruidosa, muy estruendosa. A veces tienes un público respetuoso, otras veces no, pero tú tienes que seguir con tu actuación, pase Claro, lo que pase, claro. pase lo que pase. Qué Y entonces, interesante. en ese pase lo que pase, es donde tienes que aprender a responder, no a reaccionar. Claro. Porque claro, tú ponte, yo estoy cantando, ¿no? Ahí está Viviana Flores con su mini vestido y sus historias y sus brillantinas por todas partes. Y estoy cantando. Y de pronto se acerca el típico borracho de la verbena y empieza con las tonterías de un borracho, verás tú, que tampoco es mentira para nadie. Claro. Todo el mundo sabe cómo es un borracho. Un borracho que son juiciosos, pero hay otros que son muy impertinentes. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hace el artista escénico? Yo he aprendido por observando y por lo que observa en mí, que al principio yo reaccionaba. ¿Y cómo reaccionaba? Pues incluso un poco agresivamente, porque era lo que ese estímulo generaba en mí. Por ejemplo, qué asco Sí. el borracho, ¿no? Lo primero, ¿no? Qué asco este hombre borracho me está mirando las piernas. Y entonces era una reacción violenta como a defenderme de eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo vi que ese tipo de reacción ya me dejaba con la tensión, con el reflejo este que dijiste hace un rato Alto. de sobresalto todo el resto de la actuación. Claro. Y entonces ya la voz se apretaba, ya la voz no me respondía igual y terminaba tremendamente fatigada. Y Eso fue lo que me pasó y reaccionando. afectada emocionalmente también, ¿no? Claro, Sí, claro, porque claro. ya empieza uno a darle vuelta porque hay que ver cochino, grosero, bueno, todas las historias que se le Sí. ocurren a uno en ese momento, ¿no? Entonces empecé a observar eso y dije, claro, es que la reacción agresiva hace que yo me ponga, que todos mis mecanismos de defensa se pongan al servicio de propiamente, de justamente eso, de defenderme. Y entonces ya mi voz no funciona igual. Y entonces me preguntaba, te estoy hablando de hace unos 10 años, me preguntaba, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Porque esto no se lo enseñan a uno en una clase de canto normal, de las que tú hablabas al principio, que tú llegas, No, vocalizas, cantas una canción y chao pescado. sí, y se pasó la clase, sí. No te lo enseñan, o sea, no. A veces ni te enseñan a manejar este aparato que mucha gente le tiene miedo. Exacto. Y, y digo, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces me di cuenta que cuando el borracho se acercaba, yo era la que tenía el poder, no el borracho. Pobre hombre. He puesto de Ujú. ejemplo al borracho, pero vamos, había muchos estímulos alrededor. Sí, me imagino, en la calle. Sí, en una plaza de un pueblo Sí, con 1000 y pico personas mirándote, o sea, me di cuenta que era yo la que tenía el poder, no el borracho. La que estaba en el uso consciente de todas mis facultades era yo.
y justamente tenía que hacer que ese uso de mis facultades fuera realmente consciente para poder responder a ese estímulo. La Claro. respuesta a ese estímulo puede ser de muchas formas. La respuesta a ese estímulo puede ser ignorando al borracho, la respuesta a ese estímulo puede ser quitándome de ese lado del escenario, puede ser de muchas formas. Incluso algunas veces la respuesta a ese estímulo fue poner en evidencia al borracho por el micrófono. Y ya está. Entonces, en tercero nos dedicamos a eso, a desarrollar respuestas y no reacciones. Respuestas desde el ser humano, no porque el personaje reacciona como quiera, pero es el personaje, no eres tú. Claro, exacto. Pues sí, o sea, permanentemente estamos reaccionando a la vida, ¿no? A todo, a todos los estímulos. Y yo creo que es importante entender que podemos elegir la manera de responder, ¿no? Esta parte Claro. consciente que puede elegir, que puede saber, que a mí me encanta una frase de Viktor Frankl, siempre lo menciono, que Viktor Frankl es el autor del libro, no sé si has leído El hombre en busca de sentido. Él es un médico psicoanalista que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, y él decía que le han pasado las peores atrocidades, ¿no? Imagínate, en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y cómo él aprendió que podían quitarle a sus amigos, podían matar a su familia, podían quitarle la comida, podía pasar las peores atrocidades, pero había un margen de libertad que nadie le podía quitar, y era cómo él reaccionaba a lo que le estaba A lo pasando. que le estaba pasando. Esa libertad no se la podía quitar nadie, ni los nazis que lo tenían cautivo, ¿no? Entonces, eso yo lo uso mucho en los cursos, y hablamos de esto que tú estás diciendo, de la importancia de saber que hablando ahora ya de los cantantes en particular, ¿no? Que estamos siempre sobreestimulados en cualquier Siempre. situación. ¿Cómo podemos tener esta capacidad de decir, ok, frente a esto puedo responder de una manera consciente y construida, ¿no? Yo en ese sentido, mira, hasta me los he escrito para no ser muy, para no hablar más de la cuenta. Yo me he escrito como varios puntos en los que cuando ya el actor y o el cantante están preparados, digamos, para la escena, deberían, o yo por lo menos los evalúo. Y mira que cuando no estábamos en pandemia, a mí me encantaba, incluso con los cantantes que estaban empezando a hacer algunos shows, porque eso me daba la oportunidad de evaluar mejor y saber qué camino seguir con cada proceso, con cada persona. Y entonces, digamos que mi derrotero de trabajo sería, mira, desarrollar una mayor conciencia de la forma en la que se utiliza el propio cuerpo en diferentes situaciones comunicativas. Diferentes situaciones comunicativas. Pues diferentes situaciones comunicativas son una charla muy amena con Pablo. Uh-huh. Otra situación comunicativa es estoy dando clase en la escuela de cine. Otra situación comunicativa es una persona me ha pedido una dirección por la calle. Otra situación comunicativa es soy actor y estoy desarrollando un monólogo o una obra de teatro o estoy frente a una cámara de cine o una serie de televisión. Otra situación comunicativa es la de los cantantes, porque los cantantes somos actores a la vez. Lo que pasa es que nuestras historias duran como máximo 5 minutos. Exacto. Sí. Vale. El segundo punto es sensibilizarse respecto a las zonas que soportan mayor grado de tensión en ese proceso comunicativo. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Este lo aprendí de ti, el tercero lo aprendí de ti. ¿Cuál es? Identificar los apoyos erróneos que se utilizan de manera compensatoria. Qué lindo. Sí. Integrar progresivamente un uso del cuerpo más adaptado a las actividades cotidianas y a las situaciones comunicativas habituales para cada persona.
Lo digo una vez y otra vez y otra vez a los chicos, tanto de canto como los actores. La mejor escuela que tú puedes tener eres tú mismo. No puedes construir un personaje desde lo que no conoces. No puedes. Si tú nunca has sentido amor, puede que sea complicado hacer un personaje enamorado. A lo mejor lo haces. Pero vamos, que yo creo que aquí todos los que nos están escuchando y todos hemos sentido amor. Lo hemos sentido nosotros hacia alguien o porque lo hemos recibido. Este es un ejemplo un poco. ¿Será, Viviana, esto que estás diciendo, que por eso yo siento que uno cuando vamos madurando, yo creo que vamos viviendo muchas más emociones, vamos aprendiendo más de la vida, nos hacemos mejores intérpretes, ¿verdad? Sí, Pablo, sí, totalmente. Es la vida que nos castiga a veces y a veces no, pero yo creo que es lo que nos hace finalmente... Es que la historia de cumplir años, Sí. que a mí me hace mucha gracia, la historia de cumplir años se está sobrevalorada en el sentido de eso, de cumplir años, de las arrugas y tal, pero tiene una cosa súper interesante y un aspecto vital súper bonito, y es la serenidad con que se enfrentan las cosas. Porque ya tenemos el conocimiento de determinadas situaciones. Entonces, yo como maestra lo que intento es potenciar esas sensaciones que esos chicos ya han tenido para que puedan manifestar incluso otras, porque hay muchas emociones que son combinaciones de emociones básicas, como los colores, ¿sabes? Y sí, tienes razón, nos volvemos mejores intérpretes con los años, entre otras cosas porque perdemos mucha parte de la vergüenza. Sí, claro, o nos importa menos, ¿no? Ciertas cosas, o también tocamos otro tipo de profundidades, ¿no? Ya hemos experimentado cosas más grosas, como diríamos en Argentina, y eso nos permite estar en el escenario y estos personajes que tú dices, poder tener más facilidad de entenderlo, de entender la canción, de qué dice la canción. Efectivamente. Esto ya lo viví, esto, ¿no? Y algo que finalmente qué difícil, no se podemos enseñar eso. No se puede enseñar, pero se puede potenciar lo que ya se conoce. Lo que ya ellos conocen sí se puede potenciar. Claro. Y entonces, en ese sentido, es más fácil que un chaval de 20, 22 años, que son los que están estudiando ahora conmigo, si potenciamos lo que ya conocen, también ten en cuenta que con 20, 22 años están las hormonas hasta arriba también. Sí, me imagino. Si potenciamos eso, es más fácil el viaje dentro de esa parte de la construcción de personajes que se llama psicología del personaje. Es más fácil el viaje. Claro. El siguiente punto que tenía aquí es utilizar de manera consciente la respiración, adaptándola a las necesidades vocales. En situación de silencio, ser capaz de identificar los propios bloqueos y neutralizarlos. Tiene todo que ver con muchos de los ejercicios que yo he aprendido de ti también. ¿Vale? Sí, ¿no? Esta cosa finalmente de la respiración adentro de todo un sistema, ¿no? No es algo aislado, sí. No es algo aislado y de hecho ahora estoy estudiando con una chica de allí de Medellín que es especialista en respiración y en terapias respiratorias y tal, y he descubierto un montón de cosas con respecto al manejo que tenemos de la respiración y a la potenciación del CO2 que siempre le hemos tenido tanto miedo, y del óxido nítrico y de un montón de cosas que se generan en el proceso respiratorio que para los cantantes nos vienen genial. Claro. Nos vienen genial, o sea, como un proceso inflamatorio sobrevenido después de una noche entera de estar cantando,
porque quiera que no, cuando uno está, como me pasaba a mí, por ejemplo, porque yo cuando estaba en la orquesta eran 4 horas todas las noches, no era 1 hora y media, no eran 4 horas cantando y bailando bueno, en fin. Sí, 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 Si igual yo acá hubiera... en México es igual, acá en México se usa mucho, yo trabajé mucho en eventos, acá son 5 horas, Oh, mínimo, sí, claro, es que eso es una maratón, o sea, sí, es tremendo, sí, cantar como lo haría, yo que sé, es que no quiero poner ningún ejemplo para no herir susceptibilidades, pero vamos, hacer un concierto de 1 hora y cuarto es un lujo. Eso lo exacto, puede hacer, yo qué sé, Ricky Martin o uno de estos, pero sí, el proletariado de los cantantes nos toca ser atletas. Y entonces yo pensaba, cuando estaba con esta chica, se llama Marcela, por cierto, eh, estudiando esta historia, digo, hoy si yo hubiera sabido lo del óxido nítrico hace 10 años, si lo hubiera sabido cuántas inflamaciones sobrevenidas de una noche de estas, y no de una, sino porque yo recuerdo que había meses, los meses de verano eran durísimos y me pegaba 16 días seguidos encima de un escenario, que apenas pisaba mi casa. sí, Entonces, sí, hay que conocer, deberíamos ser más conscientes de la respiración, de los beneficios de respirar bien y de todo el intercambio químico y del proceso químico de la respiración en beneficio de la musculatura vocal, de las propias cuerdas vocales y del cuerpo en general, ¿vale? exacto, Después, el siguiente punto es utilizar la propia voz, identificándola como el resultado de una compleja actividad del cuerpo en su conjunto, lo cual implica aspectos físicos y psicológicos. O sea, que implica una actitud mental, una afectividad, un mundo emocional, una postura, una respiración, la fonación propiamente dicha y la articulación. Y en este último punto, es decir, en el punto de la articulación, decir que también tenemos que ser conscientes de todo lo que se mueve cuando se articula una sola sílaba. ujú. Un solo Todo lo que, fonema. Un exacto, solo sí, fonema ya mueve un montón de cosas. Y a veces no somos muy conscientes. Yo, por ejemplo, en una de las cosas que me fijo mucho es en la mandíbula de los cantantes, sobre todo de los cantantes. En los actores, no es que no me fije, pero me fijo en otro sentido, porque como los actores de todas formas tienen que encarnar un personaje, que a lo mejor incluso ese personaje es deforme, pues bueno, tenemos que trabajar en las compensaciones, ¿no? Pero exacto. en los cantantes me fijo muchísimo en sus mandíbulas y en muchos, en la mayoría de los casos es impresionante y sobre todo ahora con el uso de la bendita mascarilla, del tapabocas, eh, las tensiones que estamos desarrollando en esta zona, Pablo. Sí, es tremendo. Sí, es tremendo. Y ahora que mencionabas que no somos conscientes de lo que pasa para articular una sola sílaba, ¿no? Todo lo que interactúa desde el cerebro que envía la señal a que los cartílagos ejerzan su actividad sobre los pliegues vocales para que se cierren de cierta manera y produzcan cierto sonido, es tan complejo. Y ahora que, mira, justo decía Marcela, dice 5 horas en México. Eh, sí, sí, Marcela. Y yo pensaba, cuando trabajaba esas 5 horas cantando, que a veces era doble evento, imagínate, 10 Sí, horas. sí, sí, 10 Y horas. entonces había hora extra porque la gente estaba muy feliz y eran 6 horas. Bueno, y yo pensaba qué nobles son las cuerdas vocales para, o sea, me estaban manteniendo económicamente porque era lo que... Eso además. ¿no? Y ahí estaban, pobrecitas, tantas horas trabajando y trabajando. Pero bueno, qué interesante. Nomás te leo unos mensajitos, ya seguimos. Muy interesante conversación. Gracias a los dos por compartir sus conocimientos. Alberto, saludos, Gracias a ti. Alberto. Alberto, otro Alberto es el mismo, me parece. Felicidades a los dos, muy interesante conversación. Saúl, interactuar con él, ahí ya me quedé, pobre Saúl, no sé a qué se refiere porque hace rato que puso el mensaje. Dani Bernal, muchas gracias por esta charla psicofísica. Gracias, Dani, por estar aquí. Vivi,
Estamos llegando al final, Vivi. Al final, sí, por Quiero eso antes, quería, sí, dime, no te quiero interrumpir. quería terminar ya Sí, por favor. con el punto, que si Sí, el que se los haya escrito, me encanta que los tenga ahí. me encanta. Sí, Y el último punto es justamente relacionado con la articulación, saber utilizar de manera flexible los órganos articulatorios, adaptándolos a las necesidades comunicativas, tanto en conversación como en voz proyectada, como en voz cantada. ajá. Pero a mí me fascina, Viviana, cómo te has tomado, creo que es un acto de enorme responsabilidad ser maestros y trabajar con la voz, pero cómo tú lo has abordado de esta manera multidisciplinaria y que no paras de estudiar y trabajar. Me gustaría que me dijeras dónde te puede la gente encontrar. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues, Pablo, no soy difícil de encontrar, la verdad. Te vi- Estoy, hasta, es- estoy hasta en el caldo de los frijoles, como diría mi madre. Bien, mira, pues me encuentran como Viviana Flores en el Facebook, en mi página personal de Facebook. También sí. tengo mi fanpage que es Voice in Fit, como veis ahí en el caption del vídeo. En Instagram estoy como Voice in Fit también. Y en YouTube, pues soy Vivi Flores. Siempre con Z, porque resulta que soy de los Flores que llegaron originalmente a América. Ajá, Flores con con Z y Z. tilde en la O. Sí. Se Ah, fue ok. Flores y regresó a España como Flores. Ay, Eso es tilde en una la O, cuestión. claro, cierto. Sí, sí, sí. El mío es Flores. Se Flores, diría. claro. Eso. Qué Que lindo. significa hijo de Floro. Ah, ok. Sí, siempre me llamó la atención el Flores tuyo con Z. Pero Sí, sí. oye, qué placer haber conversado. Siempre me pasa igual y con gente que así que quiero mucho, me pasa esto que el tiempo no alcanza. eh, Sí. pero bueno, siempre podemos seguirlo y hacer otro. Pero Vivi, yo te agradezco muchísimo la disponibilidad para poder estar en este Día Internacional de la Voz. Eso para mí Oh, que me es encanta. una alegría enorme que lo hayamos podido hacer hoy justamente. Para mí también es muy importante, Pablo, de verdad que es muy importante porque me parece que el Día de la Voz es un día en el que los que nos dedicamos a este oficio lo tenemos que utilizar para divulgar justamente lo que hacemos y la importancia que la voz tiene en cualquier vida humana. Exactamente. Y toda la gente que está involucrada en rehabilitar, en cuidar, embellecer las voces, ¿no? Así que mandamos un saludo a todos nuestros colegas de todas las ramas del trabajo con la voz. Y yo, Vivi, me despido con un abrazo enorme hasta Sevilla. Y agradezco a la gente que estuvo acompañándonos con sus mensajes y escuchando. Y esto se queda grabado en YouTube, se queda grabado en Facebook, así que si quieren compartirlo y quieren volver a verlo, siempre se puede. Y nos volveremos a Muchísimas ver gracias, un Pablo. Me lo he ratito. pasado fenomenal. Yo Me lo también. he pasado fenomenal porque además es que yo me podría pegar horas hablando de lo que más me gusta, que es la voz humana. De hecho, mi eslogan es, tu voz es el sonido que más nos gusta. Qué lindo, qué hermoso. Felicidades por eso. Felicidades por ese eslogan. Y estamos en comunicación, Viviana. Ahora nos quedamos los dos aquí, no te vayas. Y nos despedimos con un abrazo grande a todos. Nos volvemos a ver seguramente la próxima semana, el jueves, que creo que vamos a hablar sobre, esto te va a interesar, Viviana, una especialista para el trabajo con gente disrítmica y desafinados. ¡Oh, qué bonito! Muy ¡Qué interesante. trabajo tan Hermoso, bonito! hermoso y yo estoy súper curioso con eso. Así que nos Así vemos que el estaré jueves. contigo y a todos los que están Sí, por ahí conectados, un abrazo gigante desde España para el mundo entero, porque esto es para el para mundo el entero. mundo. Exacto. Abrazo grande y nos vemos el jueves. Abrazos a todos. Adiós.